Muy buenos días para todos. Hoy mi compañero Gabriel Maigual y mi persona Jonathan Padilla vamos a realizar un pequeño tutorial sobre cómo conseguir realizar una correcta historia clínica. Recordemos que la historia clínica es fundamental en el ejercicio de nuestra profesión, ya que esta nos permite realizar un correcto abordaje de los pacientes para brindarles la mejor atención posible. Siguiente. Para iniciar, pues hay que recordar que la historia clínica la podemos dividir en dos grandes partes. La primera, que es la anamnesis, corresponde a la parte subjetiva, es decir, vamos nosotros a realizar un interrogatorio del paciente para obtener, digamos, una correcta retrospectiva y determinar así qué elementos son relevantes para poder realizar su abordaje. También es necesario o es esencial reconocer que para realizar una correcta anamnesis hay que hacerle entender al paciente que nosotros nos interesamos como tal en él como persona y no más solo en él como un enfermo. Aquí vamos a encontrar algunos ítems como lo son los datos de identificación personal, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes, tanto los personales como los familiares, y la revisión por sistemas. Por otro lado, tenemos lo que es el examen físico, que básicamente es la parte objetiva de la historia clínica. En esta parte lo que nosotros vamos a plasmar es lo que observamos en nuestro paciente. Aquí podemos encontrar otros ítems como la valoración del estado general, los signos vitales, las medidas antropométricas y pues realizando más que todo una descripción cefalocaudal. Con todo lo que hemos mencionado anteriormente, vamos a realizar lo que es el análisis semiológico para llegar a un correcto diagnóstico y así poder definir una conducta médica. Entonces vamos a pasar a revisar rápidamente todos los elementos anteriormente mencionados para que todo esto quede mucho más claro. Siguiente. Dentro de los datos de identificación personal, pues recordemos que estos son fundamentales para entender como tal el contexto de nuestro paciente y además para establecer una muy buena comunicación y relación médico-paciente. Dentro de estos datos podemos encontrar lo que son, por ejemplo, el nombre del paciente, pues para identificarlo y conocerlo como tal, su identificación, su edad. Recordemos que hay algunas patologías que son características de alguna edad de pronto más temprana, una edad más tardía, la fecha de nacimiento, el género, su orientación sexual, el origen y la procedencia para reconocer si de pronto estamos frente a un paciente que proviene de alguna zona endémica para alguna enfermedad tropical, su dirección, su teléfono, el estado civil, el nivel de escolaridad, la ocupación, recordando que hay algunas enfermedades que pueden relacionarse más que todo con el trabajo como que al que se expone el paciente. No es lo mismo, por ejemplo, un minero a, digamos, un conductor de autobús. También la EPS, el régimen, la religión. Recordemos que pues, hay algunos procedimientos que por religión estamos, digamos, limitados a hacer. El ejemplo más común es la transfusión sanguínea en los pacientes testigos de Jehová. También tenemos si el paciente está con algún acompañante o tiene algún responsable legal, debemos plasmar en la historia clínica quién es, cuáles son sus datos, cuál es el parentesco y el teléfono de este acompañante, mencionar la etnia, si pertenece a algún grupo vulnerante, quién es el informante, si es el paciente como tal quien nos da la información o es el acompañante o el responsable y cuál es la confiabilidad de esta información. También es muy importante, digamos, reconocer o plasmar en la historia clínica si nos estamos enfrentando a un paciente catalogado como respiratorio, como sintomático respiratorio, como sintomático de piel, como víctima de violencia o desplazamiento y realizar una correcta encuesta de COVID en nuestro contexto actual, más que todo mencionando cuáles son las vacunas que ha recibido el paciente. Siguiente. Continuando, pues tenemos el motivo de consulta, que básicamente corresponde a la razón principal que llevó al paciente, más que todo a buscar la atención médica. Es importante recordar que este motivo de consulta lo debemos dejar escrito entre comillas con las palabras literales que menciona el paciente. Por ejemplo, pues me duele la cabeza o tengo diarrea. También recordemos que si nos enfrentamos a un escenario, por ejemplo, de un accidente de tránsito, el motivo de consulta no es como tal el accidente en sí mismo, sino la consecuencia del por qué va el paciente al médico. Por ejemplo, si después del accidente le duele algo o está sangrando o algo por el estilo. De igual manera, tenemos lo que es la enfermedad actual y que tal vez esta es una de las partes más importantes de la historia clínica, ya que pues recordemos que algunos autores mencionan que con solo el hecho de realizar una muy buena enfermedad actual, tenemos más del 80% del diagnóstico de nuestro paciente. Básicamente aquí lo que hacemos es centrarnos en realizar un interrogatorio detallado y dirigido hacia la dolencia principal que manifiesta nuestro paciente por la cual consulta. Aquí es importante que lo hagamos en ya un lenguaje un poco más técnico, lenguaje médico, que lo hagamos de forma ordenada, sistematizada y pues para esto podemos más que todo apoyarnos de diferentes herramientas como es Alicia cuando nos enfrentamos pues a algún tipo de dolor. Entonces básicamente Alicia la podemos utilizar como la A, que es la aparición, determinar en qué, hace cuánto tiempo el paciente presenta este dolor, L, localización específicamente dónde presenta el dolor y la intensidad basándonos en la escala visual análoga del dolor de 0 a 10 puntos, cuál es la intensidad que siente el paciente, C, el carácter del dolor, si es un dolor pulsante, si es urente, si es punzante, la I de irradiación, ese dolor se pasa hacia alguna otra parte del cuerpo y la A de atenuantes o agravantes, si hay alguna situación que empeora el dolor o por el contrario lo mejora. Y también hay que constatar si el paciente de pronto en algún momento de su enfermedad llegó a utilizar automedicación, qué medicamento usó, cuál fue la dosis, cómo lo tomó y pues si este medicamento resultó en una mejoría de su sintomatología o no y también plasmar si es la primera vez que el paciente presenta una sintomatología similar. Siguiente.
Continuando con los antecedentes, pues debemos mencionar que son dos tipos de antecedentes, personales y familiares. Dentro de los personales debemos, digamos, enmarcar cuáles son aquellos factores que nos van a dar una idea mucho mayor del estado como tal del paciente. Entonces tenemos antecedentes patológicos, que básicamente aquí nosotros indagamos sobre el estado de salud general del paciente, describimos si ha tenido enfermedades pasadas, hace cuánto fue diagnosticado, cuál ha sido la duración de la enfermedad y si ha presentado o no algún tipo de complicaciones. Traumáticos, como por ejemplo fracturas o caídas, quirúrgicos, mencionando también pues cuál fue el tipo de operación, cuándo lo operaron, el lugar, el cirujano y pues cuál fue el desenlace, si hubo alguna complicación o el resultado de la histopatología. Hospitalizaciones previas, farmacológicos, reconocer qué medicamentos utiliza el paciente, cuáles son las dosis, si es alérgico a algún medicamento o algún alimento. Inmunológicos, pues con su esquema de vacunación y actualmente más que todo haciendo énfasis en COVID-19. Transfusionales y muy importante que a pesar de que muchas veces es olvidado, hay que reconocer la importancia de los antecedentes tanto psicosociales como de salud mental, mencionando desde la infancia, que incluye traumas, su proceso de adaptación, su conducta, personalidad e incluso la sexualidad. También tenemos los nutricionales, si es una dieta pues basada en grasas, en carbohidratos o es de pronto una dieta más saludable. Los psicológicos, incluyendo pues el cigarrillo, el alcohol o sustancias psicoactivas. Y los ginecobstétricos, pues en las pacientes femeninas, dado por sus hijos, su menarquia, su telarquia, sus menstruaciones, ciclos y irregularidad, entre otros. Y pues tenemos los antecedentes familiares, en donde básicamente se incluyen pues aquellas patologías que tienen tendencia familiar o hereditaria, como la hipertensión, las cardiopatías, diabetes, cáncer, asma, alergias, enfermedades mentales, entre otras. Y pues también mencionar, por ejemplo, si los familiares murieron por alguna causa médica, cuál fue esta causa y la edad. Siguiente. Y por último, en la parte de la anamnesis tenemos la revisión por sistemas. Aquí básicamente lo que nosotros hacemos es revisar el funcionamiento de los demás órganos y sistemas con el fin de, digamos, obtener una visión mucho más global de la salud de nuestro paciente. Recordemos que aquí hay que evitar repeticiones, no hay que mencionar lo mismo que ya mencionamos en la enfermedad actual, sino que lo que queremos es poner en evidencia si el paciente cursa con alguna otra patología o alguna otra condición. Aquí pues básicamente podemos iniciar desde el estado general del paciente, mencionando si tiene fiebre, malestar, astenia, dinamia, pérdida de peso, entre otros, y se realiza pues una revisión cefalocaudal que incluye la sintomatología que refiere al paciente de todos los órganos o sistemas, como son pues iniciar con cabeza, con los oídos, nariz, boca, garganta y cuello, y otros sistemas como el cardiorrespiratorio, incluyendo también pues las mamas, gastrointestinal, geniturinario, ginecobstétricos, venéreos, pues con enfermedades de transmisión sexual, endocrinos, neuromusculares y piel y faninas. Siguiente. Bien, perfecto. Vamos a continuar con lo que es la parte del examen físico y esa parte objetiva que nosotros como médicos vamos a mirar. Siempre en la parte del examen físico vamos a ver los lineamientos de cuatro parámetros importantes que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Obviamente teniendo en cuenta sus variantes como la parte abdominal, donde vamos a iniciar primero con lo que es la auscultación y posteriormente continuamos con con todos los parámetros que observamos. Entonces, inicialmente en el examen físico lo que vamos a ver siempre son las constantes vitales, toda la parte de signos vitales, entonces, por ejemplo, temperatura, la parte del pulso, teniendo en cuenta su frecuencia, su regularidad, su amplitud, la parte de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, el peso, la talla, el índice de masa corporal de los pacientes y además de eso la saturación de oxígeno. Junto con esto vamos a iniciar también con la parte de lo que es la apariencia general que vamos a tener del paciente. Entonces, vamos a tener diferentes parámetros como una edad aparente que pueda llegar a tener el paciente en caso de que no la tengamos, el estado nutricional del mismo, la posición que éste se presenta al momento de la consulta, el estado mental, la parte de la marcha y la parte de lo que es el lenguaje, además de que vamos a realizarnos también algunas preguntas como que si el paciente tiene un aspecto saludable, si el aspecto del paciente determina que puede ser algo crónico o algo agudo, o que si el paciente se siente agobiado por el dolor. Además de esto, pues hemos traído como unos parámetros importantes a tener en cuenta a la hora de realizar el examen físico, en donde los vamos, pues aquí los tenemos en cada una de sus partes, pues para que lo tengan en cuenta en diferentes, pues para su estudio. Entonces tenemos en la parte de lo que es todo lo que es siempre realizar el examen físico de manera cefalocaudal, entonces iniciamos con cabeza, valoramos lo que es ojos, oídos, vamos a valorar nariz, en la parte de órganos de los sentidos, vamos a valorar también lo que es boca, garganta, en la parte de cuello, ya a su vez vamos descendiendo hacia la parte de lo que es tórax y pulmones, donde vamos a evaluar pues los diferentes puntos que los encontramos escritos en la diapositiva. Seguido de esto, pues vamos a revisar todo lo que es el área de corazón, la parte de las mamas en las mujeres, toda la parte de la pared abdominal, del abdomen, dependiendo de la variación que les mencioné anteriormente en cuanto pues a los parámetros de evaluación del examen físico. La parte de genitourinario, tanto en hombre como en mujer, teniendo en cuenta todas sus partes pues, normales y anormales. Por otra parte, también realizamos lo que es el tacto rectal. Valoramos extremidades, valoramos todo el sistema osteomuscular, el sistema neurológico y por último vamos a valorar lo que es la piel. Entonces aquí tenemos en cada uno de los puntos, pues van a encontrar una descripción de qué es lo que se debe tener en cuenta al momento de describir algunos hallazgos que se puedan presentar en los diferentes sistemas. Seguido de esto, lo que vamos a realizar es un análisis semiológico, en donde pues, el análisis semiológico va a estar constituido por los datos positivos que encontremos en la anamnesis y los datos que encontremos en el examen físico.
Vamos a tener en cuenta que va a cumplir una doble finalidad. Entonces tenemos por una parte que es una historia clínica que se puede tener de una manera abreviada o sea, abreviada de fácil y rápida lectura. Y por otra parte sirve obviamente de base para todas las consideraciones diagnósticas, en donde en este punto nosotros vamos a poder ya dar lo que es un diagnóstico semiológico, que ya lo vamos a mirar. En esta parte de diagnóstico, donde vamos a tener en cuenta que podemos dar nosotros tres tipos de diagnósticos. Entonces la primera es el diagnóstico semiológico, que se hace con ese análisis que mencioné anteriormente. El segundo es el diagnóstico sindromático, que es ese conjunto de signos y síntomas que son dependientes de alguna alteración fisiopatológica que pueden tener pues, diferentes causas primarias. Es decir, que puede ser de diversas etiologías. Y por último, el diagnóstico etiológico es esa causa principal de la enfermedad que tiene el paciente, que generalmente pues, es muy difícil hacerla de entrada. Siempre requiere el resultado, obviamente, de toda una evaluación de la anamnesis que nosotros realicemos, del examen físico, de la manera objetiva que nosotros miremos al paciente, y si es necesario, tengamos algunas tipo de ayudas diagnósticas que nos pueden llegar a esclarecer este mismo. Perfecto. Entonces, continuando con la parte de lo que es el plan de estudio y tratamiento, entonces vamos a tener en cuenta de que en este punto vamos nosotros ya a mandar esos exámenes paraclínicos que nos van a ayudar a establecer un diagnóstico mucho más preciso de lo que tiene nuestro paciente. Entonces, en este caso siempre es importante tener en cuenta de que solo vamos a mandar exámenes que sean necesarios para dicho diagnóstico y siempre justificar los exámenes que vamos a solicitar dependiendo de los hallazgos que hayamos tenido en la parte de lo que es la anamnesis y toda la parte de lo que es toda la historia clínica, pues toda la parte de lo que es el examen físico. En este momento ya no tenemos lo que son los exámenes de rutina, que eran esos gran cantidad de exámenes que se enviaban, sí, muchas veces sin justificación alguna, y lo único que hacía era pues de que saturemos nuestros servicios de salud. Una vez ya hemos tenido todos estos paraclínicos y toda la parte clínica, vamos a tener todo lo que es el análisis terapéutico. Siempre vamos a iniciar con la parte de lo que es la orientación al paciente, es decir, a dónde vamos a enviar a nuestro paciente, ya sea observación, a sala de hospitalización, o dependiendo pues de la patología o algún tipo de especialidad. En la parte de enfocarnos al tratamiento, siempre tener en cuenta de que pues vamos a iniciar en tratar, pues de iniciar en la mayoría de los casos un tratamiento no farmacológico, y así este pues no es efectivo, vamos a pasar a un tratamiento farmacológico. Y obviamente si en el caso de que nuestro paciente requiera una remisión o una interconsulta, pues valorar esto para que podamos enviarlo a ya sea alguna subespecialidad para que sea valorado. Y obviamente pues toda la historia clínica pues no va a tener una validez si no tiene nuestra firma en nuestro registro médico. Entonces es importante que nosotros dejemos consignado en historia clínica pues esta parte pues documental para que la historia clínica pues tenga una validez y que sea pues mucho más efectiva para la parte de lo que es el paciente. Y aquí en esta parte pues les hemos traído un esquema, podemos decir, o una guía de cómo realizar las órdenes médicas, en donde pues ustedes las van a poder tomar, en donde pues lo que se ha establecido es que se quiere que sean lo más específicas posibles, en donde pues se especifican el lugar del paciente, algún tipo de requerimientos que pueda tener y todos los procedimientos que se pueden llevar a tener en cuenta. Entonces aquí tenemos nuestra bibliografía de los principales libros de semiología que nos aportan para la valoración o para la realización de lo que es la historia clínica. Muchas gracias.